Muy buenos días. Hoy tenemos un tiempo para compartir la palabra de Dios. Quédate con nosotros. Dios te bendiga, mi estimado hermano y hermana en Cristo. Te saludo en el nombre del Señor. Y vamos a continuar hablando de Nehemías. Vamos a continuar hablando de lo que, él como hombre de Dios pudo clamar al Señor para poder recibir el perdón, la misericordia y el favor hacia su pueblo. Vamos a orar al Señor para pedir la dirección del Espíritu Santo y Él nos pueda guiar. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, queremos darte gracias en el nombre de Jesús por este tiempo en la cual podemos entrar a meditar en ti, meditar tu palabra, recibirla, Señor, como alimento, como el sustento de nuestras almas, de nuestro corazón. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús, extiende tu mano poderosa. Háblanos a través de tu Espíritu Santo, que Él nos guíe a toda verdad. No queremos solamente palabras, Señor, palabras simples, queremos palabras que transformen nuestras vidas. Háblanos, Señor, ponemos esa demanda, la demanda de la unción, Padre Santo, a fin de que podamos ser llenos y capacitados y preparados para toda buena obra. Gracias, Señor, yo bendigo la vida de mis hermanos que están escuchando, de mis hermanas en Cristo que están escuchando estos episodios devocionales. Bendito Dios, úsalos como instrumentos de Dios, levántalos, Padre Santo, afírmalos, aun si están pasando algún tipo de dificultad. Padre Santo, abre puertas de provisión, abre puertas de bendición, Padre Santo, que llegue la salud, Padre Santo, reprendo la enfermedad, reprendo las tinieblas, Padre Santo, y declaro establecido tu reino en sus casas, declaro establecido tu reino en sus corazones, bendito Dios. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, vamos a continuar con Nehemías. Vamos a leer el capítulo 1, versículo 5 en adelante. Dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: Dios grande y poderoso, ante ti todo el mundo tiembla de miedo. Tú cumples tus promesas a los que te aman y te obedecen. Escúchame y atiende mi oración, pues yo soy tu servidor. Día y noche te he rogado por los israelitas, que también son tus servidores. Reconozco que todos hemos pecado contra ti. He pecado yo, también mis antepasados. Hemos actuado muy mal y no hemos obedecido los mandamientos que nos diste por medio de Moisés. Acuérdate de lo que le dijiste a Moisés. Le advertiste que si no te obedecíamos en todo, tú nos enviarías a países muy lejanos. Pero también dijiste que si nos arrepentíamos y obedecíamos tus mandamientos, nos volverías a reunir. También dijiste que tú nos traerías de vuelta al sitio que has elegido para que te adoremos. Aun cuando estuviéramos en los lugares más lejanos, nosotros somos tus servidores. Pertenecemos al pueblo que tú sacaste de Egipto con gran poder. Dios, escucha mi oración y las oraciones de tus servidores que desean adorarte. Haz que el rey me reciba bien y que yo tenga éxito. Muy bien, esta era una oración, como había estado hablando en el episodio anterior, el trasfondo histórico que había sucedido ahí, de cómo los israelitas habían desobedecido a Dios y cómo en consecuencia habían sufrido los estragos de sus propias malas decisiones. La palabra del Señor nos dice que la paga del error, la paga del pecado, la paga de la equivocación es la muerte. El desviarse solamente unos cuantos grados del objetivo, de la meta, eso va a traer como consecuencia no llegar al objetivo. Y esto fue lo que pasó con aquellos israelitas. Ellos hicieron conforme ellos pensaron que estaba correcto. Y las consecuencias fueron muy graves porque estuvieron alejados completamente de Dios. Vemos que Dios se proveyó de unos cuantos hombres fieles, tales como los profetas, tales como aquellos hombres temerosos, hombres que servían a Dios y clamaban a Él. Muchos del pueblo también, entre ellos viudas y huérfanos, personas desprovistas, que también ellos veían eran simples víctimas de toda esta situación de la cual estaba sufriendo el pueblo de Israel, pero levantaban los ojos a Dios, de quien viene toda la oportunidad, de quien viene todo el sustento, y recibieron el favor de Dios. Dice la palabra del Señor que no hay justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan.
Así que yo estoy plenamente convencido y seguro que en Israel, a pesar de que hubieron personas que siguieron en sus caminos, pero también hubieron hombres y mujeres que permanecieron en la brecha, en la obediencia, que permanecieron en el temor del Señor, que permanecieron siendo fieles a Dios, y Dios pudo sostenerlos y guardarlos. Tal es así como Daniel, tal es así como los amigos de Daniel, Sadrach, Mesach, Abednego, tal es como los diferentes personajes bíblicos que vemos que narran sus historias, y uno de ellos es Nehemías. Nehemías era copero del rey Artajerjes, el rey principal en ese entonces de ese imperio enemigo que había crecido al norte y que había tomado prácticamente muchos terrenos, muchos territorios, y entre ellos el pueblo de Israel. Él elevó una oración diciendo: Señor, tú cumples las promesas, porque la promesa que Dios había dado, y él se basaba en esa oración diciéndole: Señor, tú prometiste que si nos arrepentíamos y nos volvíamos a ti, tú nos ibas a perdonar y limpiar y restaurar en la tierra donde te adorábamos. Y sabes, él creía estas promesas y oró en lágrimas. Él oró en ayuno, en determinación. Él clamó a Dios con todo su corazón. Y yo quiero decirte algo: no hay nada más poderoso cuando un hombre o una mujer se acerca a Dios con todo su corazón, con todo su compunción, que se compunge, que se humilla delante de Dios de todo corazón y reconoce sus faltas, y reconoce la falta de su prójimo, y reconoce la falta de su familia y de su generación. Esto fue lo que hizo Nehemías, porque él amaba mucho a su pueblo, él amaba mucho y le apenaba en gran manera la situación en la que estaban viviendo. Hoy en día vemos que hay naciones que están atravesando crisis. Hoy en día vemos que hay muchas naciones que están pasando situaciones críticas en su economía, en sus finanzas, en el sistema social, en la injusticia que se está viviendo en estos últimos tiempos. Hay muchos países en Latinoamérica que están pasando por esta situación, aún en las zonas del África, en diferentes países están pasándose situaciones en la cual se ve la carencia, la necesidad. Y yo quiero, hermano y hermana en Cristo, que ores para que Dios levante a esos hombres y mujeres, para que así doblen sus rodillas y clamen para que Dios transforme sus naciones. Oremos por la nación de Venezuela, oremos por la nación de Argentina, oremos por cada hermano y hermana en Centroamérica, los países de Centroamérica, de El Salvador, de Honduras, Nicaragua, todos estos países que están siendo golpeados por muchas tendencias que están tratando de influenciar las mentes para poder hacer que la gente se vuelva errante y comience a buscar oportunidades, cuando Dios, de Él vienen las oportunidades y no de los lugares. Entonces hay que clamar. El mejor método, la mejor llave a la solución a los problemas es orar, pero no hacerlo religiosamente, sino es reclamando las promesas de Dios, es conociendo la palabra que está sembrada en nuestro corazón, que está reflejada en cada una de nuestras vidas, que viene a través de las Sagradas Escrituras. Nehemías pudo orar con autoridad porque él conocía las Escrituras, él sabía la historia de los israelitas, él sabía la historia del Levítico, él sabía el Éxodo, él sabía todas estas cosas, él sabía los profetas, sabía las situaciones que habían acontecido, pero él también sabía que habían promesas de Dios en el caso de que el pueblo olvidara cumplir la ley. Yo quiero decirte algo muy importante, mi hermano y mi hermana. Hay algo muy grande que nosotros tenemos que acordarnos, es de dónde Dios nos sacó. Y Dios sacó a su pueblo de Egipto, lo rescató con gran poder. Y Dios ha llegado a tu vida. Si tú eres un hijo de Dios, si tú eres un creyente en Jesucristo que estás perseverando y quizás de repente estás ahí flaqueando, haz memoria de dónde Dios te sacó. Y tú tienes que decir y tienes que repetirte diariamente, decir: yo no voy a volver de donde ya salí. Yo no puedo dar marcha atrás porque sería volver a lo mismo, a ese mismo desierto donde solamente daba vuelta y no encontraba nada, donde vivía vacío, donde andaba errante y deambulando sin encontrar una solución.
es necesario que tú comiences a recordar de dónde te sacó el Señor, porque Dios cuando te sacó y te rescató, lo hizo con mano poderosa para manifestar su poder en ti. Pero déjame decirte que la mano de Dios no se ha detenido para obrar en tu vida. Si tú estás experimentando algo similar como lo estuvieron experimentando los israelitas, quizás sientes que estás en una ruina espiritual, que quizás están las murallas de tu ciudad espiritual. Eso quiere decir que tu vida de oración ha decaído y no hay cerco, no hay defensa, no hay protección, y estás sintiendo que el enemigo te está amenazando, que estás recibiendo ataques del enemigo. Quiero decirte en el nombre del Señor, arrodíllate, humíllate delante de Dios de todo corazón y empieza a reclamar las promesas de Dios. Empieza a reclamar que Dios es fiel, que es misericordioso, clemente, tardo para la ira, grande en misericordia. Comienza a recordarle al Señor y orar. Señor, tu palabra dice, amado Dios, que tú, Señor, eres mi abogado, que el Señor Jesucristo es el mediador entre mi persona y tú, Señor. Y comenzar a orar y a clamar y a reclamar la sangre de Cristo sobre tu vida y arrepentirte confesando tus pecados. Dice la palabra del Señor que si confesares con tu boca y reconocieres que Jesús es el Señor, entonces Dios va a darte la salvación, va a justificarte. Que si tú también como hijo de Dios comienzas a reclamar cada promesa que Dios ha establecido en su palabra, Dios va a comenzar a moverse a tu favor. ¿Sabes? El pueblo de Dios presenta en muchas ocasiones oposiciones. El enemigo muchas veces quiere destruir, quiere matar, quiere robar lo que Dios plantó, lo que Dios estableció. Pero en el nombre de Jesús no va a prosperar, porque la palabra de Dios dice claramente que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Y yo quiero decirte, hermano, si tú estás congregando fielmente, si tú estás siendo obediente a la palabra de Dios, déjame decirte que tú estás dentro del cuerpo de Cristo. Pero si tú no estás viviendo una vida como Dios lo está demandando, es tiempo que tú te arrepientas. Es tiempo que tú comiences a afirmarte en Dios y a no estar jugando o a estar dualizando o a tener un pie en el mundo y otro pie en la iglesia. Recuerda que los tibios serán vomitados, que Dios o bien te quiere frío o bien te quiere caliente, o eres o no eres, porque Dios no te va a aceptar tibio, Dios te va a vomitar. Recuerda, mi hermano y mi hermana en Cristo, que Dios castigó a su propio pueblo para que ese pueblo sea de ejemplo hacia futuro, hacia nosotros. Recuerda que ahora nosotros somos ese Israel espiritual. Nosotros somos esa rama silvestre de olivo que estamos injertos en la raíz principal. Estamos injertos ahí en la rama principal y estamos siendo nutridos de las bendiciones de Dios. Recuerda que la bendición de Abraham, la bendición de Isaac y Jacob, la bendición que viene del pueblo de Dios también fluye por tu vida. También esa bendición fluye hacia ti. Y la bendición de la vida eterna es también la que fluye a través de tu vida. La revelación del Mesías es la que también aplica a ti. Así que es el evangelio completo, la buena noticia. Pero déjame decirte que tienes que vivir conforme a la palabra de Dios. Dios va a hacer grandes cosas, pero en la medida que nosotros nos acerquemos con un corazón dispuesto. Y sabes, Nehemías lo hizo. Él clamó a Dios y él tenía que presentarse ante el rey para poder pedirle una audiencia, para poder ir a reconstruir las murallas, ir a reconstruir las murallas de la ciudad que tanto amaba. Y en este episodio lo vamos a ver en el próximo. Lo vamos a ver en el próximo devocional. Así que vamos a estar en conexión. Que Dios te bendiga. Vamos a escuchar este consejo y luego nos retiramos. Leer tu Biblia y conversar con Dios a diario debe formar parte de tu vida devocional. Es el consejo del pastor Harold Villegas y la Iglesia Cristiana Rey de Gloria. Muy bien, nos estamos despidiendo. Nos escuchamos en un próximo episodio. Shalom, shalom.